Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas de la parroquia San Benito y de todas aquellos lugares donde se conectan con nosotros para iniciar este camino de estudio bíblico que vamos a realizar desde estas plataformas que nos permite ahora la tecnología. Es bueno, antes de arrancar con el contenido del, del curso que vamos a realizar, explicar un poquito de dónde surge todo esto, porque valga decir que se está utilizando la, las plataformas digitales para evangelizar, para dar estos cursos, pero este curso en específico tiene una historia, digamos, ¿verdad? La parroquia de San Benito, de San Salvador, desde hace 3 años y medio, casi 4 años, ha iniciado un proceso evangelizador parroquial por medio del cual se pretende, ¿verdad?, cumplir la misión de la iglesia en todo el territorio de la parroquia. Ahora, ante estas circunstancias distintas y diferentes, este, pues lo hacemos desde esta perspectiva. Pero este curso, como decía específicamente, tiene eh, una, un objetivo pastoral. En el plan pastoral de la parroquia del año 2019 se estableció la creación de una escuela de agentes de pastoral. Así se hizo el año pasado por iniciativa de nuestro párroco, del padre Carlos Chavarría, y este sería el tercer módulo. En los dos módulos anteriores, los hermanos que nos han acompañado en estas clases han recibido ya 4 materias, podríamos decir, ¿verdad? La primera materia que se recibió fue Introducción a la Sagrada Escritura. La segunda materia que se recibió fueron los libros del Pentateuco. La tercera materia fue los libros históricos, ¿verdad?, de la Sagrada Escritura. Y la cuarta materia que han recibido fue la oración con la Biblia, o lo que en la Iglesia Católica se conoce como Lectio Divina. Entonces, este curso es una continuación de esta escuela de formación de agentes de pastoral. Por eso quizás aquellos que se nos incorporan dicen, bueno, ¿y por qué empiezan por los profetas? Tiene este sentido, pero a pesar de eso, ¿verdad? Creo de que es necesario también hacer una introducción, aunque vamos a estudiar los libros de los profetas, ¿verdad? Es importante hacer una introducción, ¿verdad? En primer lugar, ¿cuál es el significado de la palabra Biblia? Todos tenemos claro de que Biblia es un conjunto de libros, ¿verdad? Que no es un solo libro, sino que es un conjunto de libros y que estos libros son, por tanto, inspirados por Dios. En nuestra Iglesia Católica, el Concilio Vaticano I, en el año 1869, definió la Sagrada Escritura o la Biblia con estas palabras, ¿verdad? Y cito la Constitución Dei Filius en el capítulo 2 y dice que llamamos Biblia al conjunto de libros que escritos por inspiración del Espíritu Santo tienen a Dios como autor y como tales estos libros han sido entregados a la iglesia, ¿verdad? Entonces, una primera idea que tenemos que manejar en esta breve introducción es, ¿qué es la Biblia? La Biblia es una colección de libros que son inspirados por el Espíritu Santo y que tienen a Dios como autor. Y este Dios, este autor de esta Sagrada Escritura, ¿verdad? Como libros inspirados, se le han entregado a la iglesia. La iglesia los toma, la iglesia los tiene, la iglesia los estudia y la iglesia nos los ofrece a nosotros. Entonces, partiendo de esto, ¿qué no es la Biblia? ¿Verdad? En primer lugar, la Biblia no es un solo libro, ¿verdad? No es un solo libro que se puede, pues, pero no es un libro que se deba leer desde el capítulo 1 del Génesis de corrido hasta el capítulo 22 del Apocalipsis. Podría hacerse, por supuesto, pero no es un libro que se deba leer de esta manera, porque no es un solo libro, sino que la Biblia, ¿verdad?, atendiendo esta colección de libros, es una pequeña biblioteca, ¿verdad?, integrada por 73 libros, 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento, ¿verdad?
Esa es en nuestra Biblia, en la versión católica. La versión de la iglesia evangélica, la iglesia protestante, tiene 7 libros menos, pero eso no es punto para discutir en este curso, ¿verdad? Además, la Biblia, como tal, como pequeña biblioteca, no hay que confundirla, ¿verdad? Que no es tampoco una selección literaria, ¿verdad? A alguien se le ocurrió seleccionar ciertos libros bonitos, ¿verdad? Tampoco contiene todos los libros de la historia de Israel, por ejemplo. En el Antiguo Testamento encontramos afirmaciones de que algunos escritores sagrados tuvieron a la vista un libro que se llama Las Guerras de Yahvé, pero nosotros en nuestra época, y creo que cuando el canon fue establecido, no se tenía conocimiento en físico del libro, ¿verdad? Tampoco es una antología, ¿verdad? De algo de lo más representativo del pueblo de Israel. Y tampoco es una versión resumida de ciertas obras selectas, ¿verdad? La Sagrada Escritura, la Biblia, entonces es aquella colección de libros que son inspirados por el Espíritu Santo. Es una selección entonces de textos que en base a un criterio de canonicidad, de autenticidad, de inspiracionalidad, se puede decir, ¿verdad? Que la iglesia reconoce y establece como tal. Entonces sabemos nosotros que el canon de la Sagrada Escritura ha sido establecido por la Iglesia Católica en varios concilios. Pero lo importante, ¿verdad? Lo importante es que la Sagrada Escritura, y en este caso el Antiguo Testamento, que es lo que es parte de lo que vamos a estudiar, debemos de reconocer en ellos, en estos libros, algo esencial en su identidad de cada libro, ¿verdad? Porque estos libros representan, sí, la historia del pueblo elegido de Dios. Encarna en la vida de las personas en concreto de ese periodo, de ese tiempo. Por ejemplo, si nosotros echamos la vista atrás en los libros de la Biblia y vamos al libro del Éxodo y nos encontramos con el pueblo de Israel 400 años esclavo de Egipto, esa realidad hacía que el pueblo anhelara a un libertador, que el pueblo anhelara a un personaje que rescatara a este pueblo de Dios, que se sabía pueblo de Dios, pero que en la esclavitud había perdido toda identidad y necesitaba. Por eso, a la llegada de Moisés como libertador del pueblo de Israel, el pueblo de Israel logra de alguna manera, digamos, comprender el papel que desarrolla Moisés. Y es desde esa perspectiva, desde esa identidad, desde ese tiempo, desde esos lugares, desde esas situaciones concretas en que el pueblo de Israel nutre su fe y luego se encarga de compartir su fe a los demás, ¿verdad? Entonces, esto es importante para tenerlo en cuenta en este estudio que vamos a hacer. ¿Quién es el autor de la Biblia? El Concilio Vaticano II es claro y es contundente. Los libros de la Biblia tienen a Dios como autor, en cuanto que son libros inspirados por el Espíritu Santo. Y voy a leer textualmente de la Constitución Dei Verbum, en el número 11 del Concilio Vaticano II, qué es lo que dice el concilio con respecto a esto. Y dice, abro comillas, las verdades reveladas por Dios que se contienen y se manifiestan en la Sagrada Escritura se consignan por inspiración del Espíritu Santo. Idea clara, igual que la del Concilio Vaticano II, lo que se consigna en la Sagrada Escritura es inspiración del Espíritu Santo. Y continúa diciendo el concilio, la Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y del Nuevo Testamento con todas sus partes. Cuando dice todas sus partes se refiere también porque hay libros como por ejemplo el libro del profeta Daniel fue escrito en 2 idiomas, por tanto hay una parte que se discute si es inspirada o no, pero no pierde ninguna relación. Cuando lleguemos al libro del profeta Daniel vamos a entrar en detalle con esto. Pero entonces, si la Biblia es inspirada en todas sus partes, dice el Concilio Vaticano II, inscritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor. Y como tales, entonces, estos libros, repite el concilio, lo que había dicho el Concilio Vaticano I,
estos libros son entregados a la iglesia. Pero dice algo más el concilio sobre el autor de la Biblia. La Biblia dice las cosas de Dios, lo tenemos claro, con las palabras de los hombres. Esto es lo nuevo, o esto es lo relevante, podríamos decir. Si es cierto, Dios nos habla en la Sagrada Escritura, pero usa las palabras de los hombres. Así como decía el libro del profeta Samuel en el capítulo 23, versículo 2, o el libro del profeta Isaías, capítulo 59, versículo 21, o Jeremías, capítulo 1, versículo 9, cuando habla más o menos con estas palabras, los tres textos, ¿verdad? El Espíritu de Yahvé habla por mí, su palabra está en mi lengua, palabra de Dios. El profeta entonces, o el escritor sagrado, habla lo que Dios quiere que diga. Y son las palabras de Dios las que se transmiten a través del autor sagrado que ahora nosotros conocemos como agiógrafo. Y termina diciendo entonces la Constitución Dei Verbum, y vuelvo a leer textualmente, en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando sus propias facultades y medios, de forma que obrando en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que él quería. Dei Verbum número 11. Entonces, fíjense la importancia de esta afirmación del Concilio Vaticano II. Dios eligió a hombres y utilizó a esos hombres con sus facultades, utilizó la inteligencia y la voluntad del hombre para que el hombre fuera impulsado a escribir, y fueron utilizados los medios propios de aquel momento, de aquel lugar, de aquella historia. Es importante entonces darnos cuenta, por ejemplo, que hay espacios de tiempo y de lugar que no se entrelazan, que a veces se pierde. Hay capítulos de la Sagrada Escritura, en el libro del Éxodo, hay unos capítulos que terminan contando una historia y pareciera que el siguiente capítulo lo va a retomar y empieza contando otra cosa completamente diferente. Eso es porque el autor sagrado fue un hombre como ustedes y como yo, a quien Dios utilizó, por supuesto, a quien Dios le dio la influencia y el poder del Espíritu Santo para poder escribir todo esto. Pero entonces, si Dios y el hombre son autores de la Sagrada Escritura, ¿quiénes son los protagonistas de esta historia? ¿Verdad? Para poder desentrañar el mensaje profundo de la Biblia, conviene fijarse entonces claramente en la relación que hay entre dos protagonistas, que son los mismos autores, Dios y el hombre. Porque la Sagrada Escritura al final es la historia de amor contada que Dios tiene para este hombre que fue su creación entera. Ayer encontré yo un libro que me regalaron en 1987, donde la persona que me lo regaló me decía lo siguiente: para que siempre descubras en la Sagrada Escritura el mensaje de amor del Padre, me pusieron en este libro que me regalaron. Se llamaba La Biblia de Joven. En 1987 yo era un adolescente, ¿verdad? Entonces decía, para que descubras en la Sagrada Escritura el mensaje de amor del Padre. Y es eso, al ser el hombre y Dios los protagonistas de la Sagrada Escritura, tenemos que descubrir esta historia de amor que hay entre estos dos para poder comprender todo el contexto que tiene la Sagrada Escritura. Dios crea al hombre. Dios, después de la caída, lo rescata. Después de ese rescate le promete la salvación, y después de esa promesa de salvación lo salva con hechos tangibles, con hechos concretos, que a lo largo de la historia de la economía de la salvación, de la historia de la salvación, hay que ir descubriendo. Por eso tengo que aclarar que este curso no es una exégesis para entender la hermenéutica de la Biblia o para ser grandes predicadores de la Sagrada Escritura, sino es para que descubriendo estos detalles podamos acercarnos con amor y descubramos en la Sagrada Escritura al Padre que nos ha amado eternamente y que con hechos concretos
fue y ha venido y ha sido y ha llegado hasta este día salvándonos con hechos concretos. Por eso para el pueblo de Israel era importante que los hijos de sus hijos supieran cómo Dios había actuado con mano fuerte, con brazo poderoso para sacarlos de la esclavitud de Egipto. Por eso era delegación al padre que le enseñara cuando se acostara, cuando se levantara, cuando caminara, cuando se sentara, que en todo momento el pueblo de Israel tenía que repetir para que no se olvidara eso. Dios que crea al hombre lo salva con hechos tangibles, al grado que, como dice Juan en el capítulo 3, versículo 16, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el hombre, entonces, tiene una característica en toda la historia de la salvación, en toda la historia de la Sagrada Escritura. El hombre responde a Dios con una inconstante docilidad, es inconstante en aquel acercamiento que tiene a Dios, a los planes que Dios le ha propuesto. Así entonces, Dios, aún en esa inconstancia, se hace partícipe de la salvación. Y en este sentido, entonces, también el hombre es protagonista de la historia. Por ejemplo, volviendo al tema del pueblo de Israel en Egipto, Israel le tocó durante 40 años dar vuelta en el desierto para pagar la consecuencia de un pecado. Entonces el hombre, viviendo esta consecuencia de su pecado, de su desobediencia a Dios, se vuelve protagonista de esta historia, porque vive en él, porque comprueba en él con hechos concretos aquellos planes que Dios tiene para él. Y esto es, si el hombre es inconstante en su relación con Dios, es constante que el hombre sufra por la desobediencia a Dios, que vamos a descubrir con esto de los profetas. Entonces, al hombre, si bien es cierto, no hay que entenderlo aisladamente, ¿verdad? Sino que hay que entenderlo como una comunidad, como un pueblo, donde encontramos figuras importantes como Abraham, como Moisés, como David, como Nehemías, como Esdras, como Ruth, como Esther, que en su vida, aunque son personajes individuales, manifestaban la historia de todo un pueblo que había detrás de ellos. Dicho esto, y haciendo esta pequeña introducción, platiquemos. Entonces, ¿qué es el profetismo? ¿Qué entendemos por el profetismo en la Sagrada Escritura? Yo quiero que por favor abran su mente, abran su corazón, para que con estas palabras sencillas y escuetas quizás, podamos comprender la grandeza que tienen estos personajes en la Sagrada Escritura. Vamos a hablar del personaje profético, del profetismo, para a partir de la próxima semana entrar en los detalles concretos de cada libro. ¿Quiénes eran estos personajes? Atendiendo al uso bíblico del término, podemos decir que los profetas eran personas llamadas por Dios, sobre quienes reposaba el Espíritu Santo para transmitir su revelación y dar a conocer su voluntad al hombre. Para los que puedan estar copiando, lo voy a repetir. Los profetas eran personas llamadas por Dios, sobre quien reposaba el Espíritu Santo para transmitir su revelación y para dar a conocer la voluntad de Dios para con el hombre. Y entonces, cuando hablamos de esto, podemos decir en otras palabras, los profetas eran los portavoces de Dios, los heraldos de Dios, aquellos que en el Nuevo Testamento encontramos a su figura más grande, más maravillosa. El mismo Jesús dijo de Juan el Bautista, ¿verdad? No hubo antes un profeta tan grande como él, que es una voz que clama en el desierto. Y Juan el Bautista cumple con esta característica que anuncia, ¿verdad? Preparen el camino porque el Señor viene, pero que denuncia también el pecado cuando le dice a aquel no te es lícito vivir en esa situación de pecado.
Entonces, esta doble característica del portavoz de Dios, del heraldo de Dios, lo hacía solo bajo la inspiración propia que tenían del Espíritu Santo. Jeremías, en el capítulo 7, versículo 21 y 25 dice: así dice Yahvé Sebaot, el Dios de Israel, y os envié a todos los profetas, mi siervo. No hubo, no hay y ya no habrá más profetas que aquellos que Dios quiso enviar. Y aquí hay que aclarar que este profetismo de la Sagrada Escritura culmina con Juan el Bautista. Ahí terminó, no más. Porque el profetismo tenía un sentido, que creo que lo vamos a decir más adelante, de anunciar la venida del Mesías. Con la venida de Jesucristo, este personaje pues queda, no sin relevancia, pero ya no habrá más personajes como ellos. Pero Jeremías dice que es un enviado de Dios, ¿verdad? Que Dios era el que había puesto en él el interés de ir y proclamar. En el profeta Amós, en el capítulo 2, versículo 11, dice: yo suscité profetas de entre sus hijos, y nacireos, que quiere decir consagrado, entre sus jóvenes. ¿No es así, hijos de Israel, oráculo de Yahvé, palabra de Dios? Te alabamos, Señor. Dice: yo suscité de entre ustedes. Es Dios el que suscita a los profetas. Y entonces aquí viene una pregunta que nos tendríamos que hacer es, bueno, ¿cuál es la diferencia? Si estaban ya los sacerdotes de Dios y ya estaban los levitas, que eran los elegidos para ofrecer el sacrificio, para estar en el templo, sí, pero hay una gran diferencia. El levita, el sacerdote, recibía su oficio por herencia. No había un llamado personal. En otras palabras, si yo era un sacerdote levita y tenía un hijo varón, mi hijo, por el hecho de ser mi hijo, adquiría, y por ser de la tribu de Leví, elegida por Dios, para ser sacerdote. Pero Dios aparte este personaje del sacerdote y del levita, y suscita a este personaje de los profetas. Que valga decir, los profetas no solamente son aquellos que tienen libro, sino que hay profetas anteriores, se conocen con ese nombre, de profetas anteriores, ¿verdad? Entonces, el profeta eran hombres que tenían una característica diferente al resto. Eran escogidos por Dios. Un profeta necesitaba recibir un llamado. Y en el libro del profeta Jeremías, creo yo, encontramos como el llamamiento más precioso que se puede escuchar, ¿verdad? Antes que te formaras en el vientre de tu madre, yo te había elegido. Yo te había escogido, dice el Señor. Entonces, debemos entender que a partir de esto, de esta llamada, podía distinguir entre un profeta verdadero y un falso profeta. Porque falsos profetas existieron, existen y existirán. Porque falta esa característica de esa cualidad de ser llamado por Dios. Y aquí podríamos entrar en el sentido de hablar de la vocación, ¿verdad? Yo me siento llamado a, sí, pero hay cosas que deberían respaldar mi profetismo, mi vida de profeta, como en este caso en los profetas del Antiguo Testamento, que ya lo vamos a ver más adelante, habían varias características que hacían que descubriera el mismo pueblo de Israel, que los descubriera como verdaderos profetas. Un texto muy temprano en la Sagrada Escritura ya anunciaba la existencia de los profetas, fíjense. En el libro del Deuteronomio, en el capítulo 18, versículo 15. Después de advertir al pueblo, Moisés, que cuando entraran a Canaán, no buscaran a Dios por medio de adivinación, sortilegio, etcétera, etcétera, porque era una costumbre que traían de la esclavitud, que le habían aprendido en la esclavitud. Moisés anuncia
esta historia del profetismo. Y dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, yo les suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aunque este pasaje de la Sagrada Escritura podría hacer referencia o hace referencia directa a Jesucristo, porque lo compara con Moisés, ¿verdad? Dice, yo le suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti, Dios hablando con Moisés, ¿verdad? Pondré mis palabras en él. También es cierto que este texto es aplicable a los personajes, al papel de profetas que van a surgir a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Estos personajes, los profetas, entonces, ¿verdad?, que eran levantados por Dios, como dije hace un momento, no significa que no existieran profetas falsos. Y hay otra cuestión, hay otra situación bien importante. Todas aquellas, si se le puede decir, corrientes o aquellas formas de estructurar el pueblo de Israel que tuvo Dios, fueron quizás como en la vida de nosotros los cristianos, ¿verdad? Fueron todo muy bien, subiendo, pero llegó a un pico donde se pierde la identidad, se pierde la visión, se pierde todo y empieza a decaer y viene la decadencia. Así pasó con los jueces, ¿verdad? Cuando uno estudia los libros de los jueces y estudia a Sansón, por ejemplo, que tenía como objetivo no casarse con alguien de otro pueblo pagano y lo primero que hizo fue casarse con una pagana, ¿verdad? Aquel que era el privilegiado de Dios llega a un punto donde decae, viene la decadencia. Así pasó con los reyes, así pasó con los jueces y así pasó con los profetas. Vamos a encontrar muchos personajes proféticos en la Sagrada Escritura. Cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia, que desviaron el camino por ganancias económicas, por prestigio meramente humano, porque cuando el pueblo de Israel era invadido y el personaje del profeta era un personaje de autoridad y lo buscaban y les daban prebendas, decía no hay problema, voy a callar, ya no voy a hacer nada, perdía. Y eso no lo digo yo, porque van a decir, ya, ¿esto de dónde lo está diciendo? No. Al final de la monarquía de Israel, la mayoría de los profetas había alcanzado esa categoría de traidores. Dice Jeremías, capítulo 14, versículo 14. Y me dijo Yahvé, mentira profetizan esos profetas en mi nombre. Yo no les he enviado ni dado instrucciones, ni les he hablado. Visión mentirosa, augurio fútil y delirio en sus corazones les dan a ustedes por profecía. Palabra de Dios. Dios, conocedor del corazón del hombre, sabía que había profetas, que hubo profetas que desviaron su camino. Entonces, imagínense ustedes al pobre pueblo de Israel en medio de esto, ¿verdad? ¿Es un profeta verdadero o no es un profeta? Al pueblo de Israel entonces le tocó descubrir cuáles eran las características o las cualidades que tenían estos profetas. Como dije hace un momento, ¿cuántos profetas hubo en Israel? Si nos vamos literalmente al índice de nuestra Biblia, vamos a encontrar 16. Sin embargo, esta respuesta no es correcta, no es única, ¿verdad? ¿Por qué? Porque encontramos a muchos más personajes a los que se llamó profeta. Este misterio, a lo largo de la historia del pueblo, fíjense bien, desde Samuel, en el año 1040 antes de Cristo, hasta Malaquías, en el año 450. Hay un periodo de tiempo de 590 años aproximadamente. Aquí en este periodo de tiempo existe el profetismo. ¿Cuántos profetas hubo acá en este periodo? ¿Cuántos falsos, cuántos verdaderos? Imposible de decirlo. Lo que sí podemos decir es que la misma Sagrada Escritura nos presenta que
que hay que distinguir entonces, ¿verdad? En este panorama, en este periodo de tiempo, hay que distinguir entre los que son llamados profetas escritores, ¿verdad? Porque su ministerio quedó recogido en un libro o en varios libros, ¿verdad? Porque llevan su nombre o porque llevan su nombre, ¿verdad? Aunque en algunos casos no lo hayan escrito ellos, pero sí se atribuye a ellos ese libro, ¿verdad? Hay que distinguir entre estos profetas escritores y los profetas orales, cuyo ministerio como profetas no quedó escrito. De estos últimos profetas orales conocemos poco su nombre. La mayoría son anónimos. Por ejemplo, ¿de quién conocemos su nombre y que no tiene un libro? ¿Verdad? Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 4 y 5. Dice, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 4 y 5. Pero aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán, diciendo, ve y di a mi siervo David, esto dice Yahvé, me vas a edificar tú una casa para que yo habite, palabra de Dios. Aquí, en este pasaje de la Sagrada Escritura, encontramos a un personaje de nombre Natán, que es enviado por Dios hacia donde David para que le dé una instrucción. Natán no tiene libro, pero tenemos la certeza de que era un profeta. Más adelante hay otro pasaje todavía más duro con respecto a Natán y a David, ¿verdad? Pero nos quedamos con este. Aquí, ¿verdad? Natán es un profeta que ejerció su ministerio en tiempo de David, pero que no tiene un libro que lleve su nombre. Otro ejemplo de profeta oral es primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 1 y 2. Primero de Reyes, capítulo 13, versículo 1 y 2. Por orden de Yahvé, un hombre de Dios llegó a Judá. Un hombre de Dios llegó de Judá a Betel, cuando Jeroboam estaba de pie sobre el altar para quemar incienso. Y por orden de Yahvé, el hombre de Dios que llegó, ¿verdad? Por orden de Yahvé, se apostrofó en el altar diciendo, altar, altar, así dice Yahvé, ha nacido a la casa de David un hijo llamado Josías, que sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos y a los que queman incienso sobre ti, y quemará huesos humanos sobre ti. Hay una profecía aquí, pero no hay un nombre del profeta. No hay un nombre del profeta, solamente lo llama hombre de Dios. Un hombre de Dios llegó, pero no conocemos su nombre. Entonces están los profetas escritores, que porque tienen un libro que lleva su nombre, y los profetas orales, que son estos personajes que aparecen en momentos distintos, ¿verdad? De la Sagrada Escritura. Después de haber dicho todo esto, entonces, ¿cuál es la misión del profeta? ¿Cuál es la misión del profeta? Cuando hablamos de profeta, la primera idea que se nos viene a la mente es de una persona clarividente, ¿verdad? Que predice el futuro o que adivina cosas. Y hoy están de moda, ¿verdad? Con esta circunstancia que estamos viviendo, ¿verdad? Hay un montón de gente fatalista que anda diciendo que la peste llegó y que ya el Señor vendrá. No, el Señor va a venir, definitivamente que sí. Pero en mi corazón, y esto es algo que yo guardo en mi corazón, recuerdo lo que le dijo a Pedro o a Juan, no me recuerdo quién de los dos. Nadie sabe ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre... ¿Habrán signos? Sí. ¿Estos son signos? Probablemente. Pero el Señor no nos quiere que nos volvamos a Él por miedo, sino por amor. Que seamos como las vírgenes prudentes, no como las imprudentes. Las vírgenes prudentes estaban preparadas para toda la noche con el aceite, no porque venía el novio, era para toda la noche. Esto siempre va a existir, ¿verdad? En una situación como esta habrá gente fatalista. Pero en fin, tenemos esa idea de que el profeta es aquel que
que adivina, ¿verdad? Y creemos, ¿verdad? Hay muchos católicos, desgraciadamente, todavía consultan horóscopos, ¿verdad? Todavía van a que les lean la mano, a que les lean el café, a que, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es tema para este punto, ¿verdad? No es punto para este tema, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, tenemos esa idea de que son los que predicen el futuro y adivinan cosas. Pero esto es simplificar mucho. Incluso, creo yo, se desvirtúa completamente la idea que Dios tuvo de suscitar profetas en medio de su pueblo. Porque estas personas, los profetas de Dios, realizaban una triple tarea dentro del pueblo de Israel. La primera, eran predicadores de la ley ya revelada. Pongan atención a esto. Los profetas eran predicadores de la ley ya revelada. Su ministerio estaba basado no en nuevas revelaciones, sino y sobre todo, principalmente en la verdad que Dios ya había revelado. Y fundamentalmente por la verdad que Dios había revelado a Moisés en el Deuteronomio capítulo 13, versículos del 4 al 5. Eran hombres que explicaban y aplicaban las verdades de Dios a las necesidades de una generación concreta, tomando como base, como dije, aquella idea de la verdad única revelada a Moisés. Y tenían muy claro, ¿verdad? Aquel mandamiento: escucha, Israel, el Señor es tu único Dios, a Él amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. A partir de esa verdad, gran verdad, los profetas eran predicadores de una verdad ya revelada, no de nuevas revelaciones. Lo que hacían era explicar y aplicar esas verdades de Dios a las necesidades concretas que el pueblo de Israel estaba viviendo. Sigamos adelante. ¿Cuál es la segunda tarea que tenían los profetas de Dios? Definitivamente sí había un elemento predictivo en su ministerio. Podían decir, ¿verdad? Pero había como un marco legal, digamos, si se puede usar esta frase, ¿verdad? Había un marco donde se movía en predecir los acontecimientos, ¿verdad? Porque había una necesidad del pueblo de predecir, en primer lugar, juicio de Dios sobre el pueblo. Juicio verdadero de Dios sobre el pueblo. Pero no solamente era catastrófico, sino que también el profeta era el que traía las bendiciones de Dios a su pueblo. Nosotros no sé por qué siempre nos quedamos en lo negativo, ¿verdad? Y que los juicios, sí es cierto. Cuando David comete el pecado y Natán le llega a contar aquella preciosa historia, había un hombre que tenía un montón de ovejas, pero no se quedó con todas las ovejas, sino que el vecino tenía una sola y se comió del vecino. ¿Qué es este hombre? Y David le dice: es reo de muerte. Y el profeta le dice en la cara a David: ese eres tú. Y a partir de ahí le empieza a decir una serie de cosas Natán a David, que son las consecuencias de un juicio de Dios verdadero sobre la vida de David, que podemos corroborar en la Sagrada Escritura. Pero también ese profeta fue aquel que lo esperó y que le preguntó al papá: ¿no tienes otro hijo? Y que el papá le dijo: solo me queda aquel pastor que está allá en el campo, pero no creo que sea él, ¿verdad? Dijo: ¿cómo no? Tráelo. No me voy de aquí hasta que él no venga. Y lo ungieron como rey. Esa es la figura del profeta, ¿verdad? Ese es lo predictivo que tiene el profeta. Y hay como grandes temas de esta predicción, de esta predictibilidad que tiene el profeta. En primer lugar, los juicios, ya lo dije. En segundo lugar, la salvación. El pueblo de Israel iba a ser liberado en su totalidad. En tercer lugar, y más importante, el Mesías. La figura del Mesías presente en el profetismo del Antiguo Testamento. Y luego, como este Mesías va a cumplir el reino futuro de Israel en plenitud. Y en este marco, entonces, en estos grandes temas de profecía predictiva, era que se movían los profetas del Antiguo Testamento. Y por último, y no menos importante, ¿verdad? La tercera tarea de los profetas
¿verdad? Era vigilar a los gobernantes y al pueblo. Vigilar a los gobernantes y al pueblo, a fin de que la palabra de Dios fuera obedecida por ambos. Por tanto, en este sentido, no tenía temor el profeta de actuar como fiscal, digamos, ¿verdad? Acusando al rey o al pueblo y exhortarlo al arrepentimiento. El profeta no tenía miedo, el profeta no tiene nada que temer. Cuando a San Óscar Romero le preguntaron en una entrevista si tenía miedo de morir por sus palabras proféticas, dijo, no, no tengo miedo a morir, porque eso es lo que tengo que hacer, ser pastor de este pueblo. Esta imagen de San Óscar Romero en cuanto profeta nos va a aclarar en plenitud esto que he dicho en este momento. Y solo para terminar, en esto de la misión del profeta, quiero aclarar el primer punto, o alargarlo, o ampliar el primer punto de que predicaban la ley ya revelada, con las siguientes observaciones. Y a partir de aquí, vamos a ver de diferente forma a los profetas. ¿Cómo era entonces que predicaban la ley revelada? ¿Cuáles eran como los grandes temas de la ley revelada que los profetas comunicaban al pueblo? Uno, instaban al pueblo a confiar únicamente en Dios, en su misericordia y en su poder. Lo primero, instar al pueblo a confiar únicamente en Dios. Porque en Él, de Él emana todo, de Él surge todo, de Él proviene todo. Segundo, constantemente recordaban al pueblo que la seguridad y las bendiciones estaban condicionadas a la obediencia a la ley de Dios. Un pueblo obediente era un pueblo bendecido. El pueblo desobedecía, el pueblo sufría las consecuencias de esa desobediencia. Y eso lo encontramos a lo largo de toda la historia de la salvación. Cada libro que nosotros podamos ver de la Biblia o leer de la Biblia, vamos a descubrir esto, de un Dios que dice, si tú estás conmigo, yo estoy contigo. Si tú me rechazas, vas a sufrir las consecuencias de tu rechazo a mi vida, en tu vida, perdón. Podríamos aplicarlo a nuestra vida, ¿verdad? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está mi seguridad? ¿Dónde está mi obediencia? ¿Soy obediente? Dios me bendice. No soy tan obediente, Dios me va a llamar para que vuelva a Él. Y en su misericordia, si vuelvo con un corazón contrito y humillado, me recibirá. Tercero, enseña, oigan esto, enseñaban los profetas que Dios no buscaba en ellos una simple obediencia externa. No quería una obediencia solamente por el cumplimiento de la ley como tal. Era imprescindible una actitud correcta del corazón y una vida santa y una vida piadosa. Para acercarse a Dios es necesario una actitud correcta del corazón, porque en el corazón del hombre o del corazón del hombre surgen los más grandes sentimientos y los peores sentimientos. Pero no tenemos que obedecer a Dios. El pueblo de Israel, los profetas lo invitaban a obedecer a Dios, no solo por una obediencia, porque tengo que obedecer, sino porque amo a aquel que me bendice. Y cuarto, alentaban al pueblo de Israel sobre el futuro, que a pesar de la desobediencia del pueblo, a pesar de los juicios de Dios sobre el pueblo de Israel, a causa de esa incredulidad que surgía, siempre iba a venir un tiempo de restauración del pequeño rebaño de Dios, del pequeño remanente creyente de Israel en la tierra. Y esa restauración de ese pequeño resto es la figura de nuestro Señor Jesucristo. Porque en Él
En Cristo se cumple todo. Por eso, para concluir, tengo que decir, y espero no equivocarme en la cita que voy a hacer, San Jerónimo decía que quien desconoce las Escrituras, desconoce a Cristo. Porque a Cristo lo encontramos en toda la Escritura, no solo en los Evangelios, en todas las Escrituras podemos encontrar la prefiguración de Jesucristo. Por eso es necesario ver y acercarnos a la palabra de Dios teniendo en cuenta esto, no para saber más y para llenarle el cerebro de conceptos, sino para que cuando nos acerquemos a la palabra de Dios podamos sacar de ello el mejor beneficio para nuestra vida. Así que espero que haberlos animado a seguir con nosotros el próximo martes. Recuerden, martes a las 7 de la noche. Mi nombre es Roberto Carlos Torres. Soy evangelizador de tiempo completo de la parroquia San Benito y los invito a que hagan conmigo esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te doy gracias en esta noche por todos aquellos hermanos, amigos que estuvieron conectados por las redes sociales. Vaya hasta ellos, Señor, una bendición de tu parte, un abrazo en esta situación difícil que estamos viviendo. Que podamos, Señor, escuchar en la voz de los profetas que tenemos ahora, que nuestra seguridad tiene que estar puesta en ti. Gracias, Señor, porque nos has llamado a conocerte, a amarte y a servirte. Que nuestra Santa Madre, la Virgen María, nos acompañe, nos guíe a ser fieles discípulos de su Hijo y que siempre en nuestro corazón, cuando nos acerquemos a ella, escuchemos aquellas palabras que dijo: hagan lo que Él les diga. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les dé una buena noche. Muchas gracias por estar con nosotros.